Estimados hermanos oyentes, reciban ustedes un cordial saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios y Padre, que así es como día a día nos concede el poder hablar sus palabras y transmitir sus mensajes que son de vida para quienes lo oyen, que son alimento y que son bendición, para que así un día pueda cumplirse esas palabras bellas que dijo Jesús: porque mi palabra es la verdadera comida y mi palabra es la verdadera bebida, y todo aquel que come y bebe de esta palabra no tendrá hambre ni sed jamás. Antes, al contrario, será en él, por haber creído, una fuente de salvación que salte para vida eterna. Así es como dice en San Juan capítulo 4, versículo 14. Dios les bendiga, hermanos, en este día, porque estaremos hablando sus palabras, de las grandes y poderosísimas promesas que Dios tiene para sus hijos, para sus criaturas. Y hoy estaremos tratando de una de ellas, de las promesas y profecías que Dios ha dejado con la finalidad de que sus criaturas no perdamos la confianza, la esperanza de que hay en Dios propósitos y que sus proyectos no cambian, su voluntad no se muda, su voluntad no se transforma. Así como dice en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, las palabras dichas de Dios por Moisés son así tan firmes y permanentes que Dios no las puede cambiar. Dice así la Santa Escritura: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman hasta 1000 generaciones, de aquellos que guardan sus mandatos, de aquellos que practican su palabra. Dios dice que Él es Dios fiel hasta 1000 generaciones y que conserva perpetuamente su voluntad. Por eso, estimado hermano oyente, estaremos viendo en este día unas palabras bellas, dichas en parte por el profeta Isaías, y así también en cuantos otros libros donde el Señor dice así. Libro del profeta Isaías, capítulo 60, versículo 21 y versículo 22 es palabra del Señor. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre darán la tierra, renuevo de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Versículo 22. El pequeño será por 1000, el menor por gente fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido. Alabado sea Dios, hermanos. Miren esta promesa del Señor. Dios tiene cosas que hacer, pero que se cumplan en el tiempo de Dios. Hay mucha gente que está llamada, que está predestinada, que está ordenada por Dios para ser instrumentos de alabanza de su gloria. Pero diremos: ¿hasta cuándo, Señor? Ya han pasado 5 años, ya han pasado 10 años y no veo todavía algo mayor en mi vida. Me esfuerzo, trato, pero aún sigo igual todavía. Claro, es verdad, pero los planes son de Dios, la voluntad es de Dios y el tiempo es de Dios. Dice la Escritura, tanto en una y en otra parte, por ejemplo, como en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Gracias, Señor, así es. Y estas criaturas, hombres y mujeres, en los que Dios tiene que reunir, Dios tiene que acercar y manifestar en ellos su justicia. Así es como Dios hace comprender
que Él tiene criaturas en las que tiene que mostrar grandes cosas, grandes misterios, grandes proyectos, y muchos están apuntados en este plan. Solamente, hermanos, como decía el texto anterior, a su tiempo haré que se cumpla esto. Libro de Efesios capítulo 1, versículo 12, el Señor dice: para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperábamos en Cristo. Pero así es la voluntad de Dios, estimado hermano en el Señor, que Dios tiene que poner todo bajo el estrado de sus pies, para que así todas las cosas sean hechas, cumplidas. Y Dios tiene también que llenarlo todo, para que así podamos todos participar de estas grandes bendiciones en el debido cumplimiento de las cosas. Y así, estimados hermanos y oyentes en el Señor, solamente nos corresponde esperar, continuar y ser firmes, como dice Jesús también en el libro de Mateo capítulo 24, que hay un versículo muy conocido que siempre se pasa a lectura, lo que Jesús pronunció estas palabras, como es este texto que dice así. Mateo capítulo 24, en el versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. El que persevera hasta el fin, el que se mantiene, el que lucha por estar allí hasta que el propósito de Dios sea cumplido. Porque el fin es la finalidad que Dios tiene. El fin es que se cumpla en cada uno el plan de Dios. Entonces, amados oyentes en el Señor, Dios va encaminando su obra. Dios va encaminando sus proyectos. Por eso empezamos viendo el texto de Isaías, donde claramente el Señor dice, ¿no? Renuevos de mi plantío. Para que el propósito de Dios en una totalidad se cumpla, tiene que la persona ir siendo renovada. Pues dice, renovados. Eso es una renovación íntegra, total, para que así pueda haber en la persona, ¿qué cosa? El fiel cumplimiento de su palabra. Tal vez en estos momentos, en estos instantes, mucha gente anhela, espera, y también algunos se impacientarán porque no pueden ver cumplida en su vida la obra de las manos de Dios, ese proyecto grande. Pero así es como también antiguamente le decía Jesús a sus discípulos, y ellos ahí estaban esperando ese momento. Libro de Lucas, capítulo 24, en el versículo 49, dice el Señor: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de la potencia de lo alto. Gracias, Señor. Le dijo Jesús a sus discípulos: quedaos, ahí estén, ahí permanezcan, asentados en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis embestidos de la potencia de lo alto. Y allí estaban, en espera. ¿Cuándo será? ¿En qué tiempo será? Y llegó el tiempo en que Dios manifestó esa fuerza grande, ese poderoso derramamiento de poder, para que estos hombres y mujeres sean embestidos de lo alto. Y cuando ese tiempo llegó, comenzó a manifestarse ese poder grande. Comenzó a manifestarse esa grande y poderosísima bendición. Y entonces, luego, todos ellos que habían escuchado esa voz fueron participantes de ese grande regalo divino de poder ser embestidos de una fuerza sobrenatural. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4, el Señor dice: y fueron llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en lenguas, como el Espíritu Santo daba que hablasen. Y así entonces es lo mismo que dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice el Señor: mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Son las promesas del Señor, palabras dichas, así como también dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y todas estas promesas y estas palabras dichas por Dios, en muchos que habéis recibido las arras del Espíritu, las primicias, pero se espera la plenitud. Entonces, esta gran promesa, como dice en Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para los que están lejos y para los que están cerca, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Toda esa promesa grande de Dios, ahí está encerrada, ahí está encubierta, ahí está en parte de Dios conservada, para que a su tiempo, en su momento, sea dado a quienes Dios quiera, a quienes Dios permita. Entonces, amados oyentes en el Señor, grande es la verdad, la voluntad de Dios, pero solamente es importante ser pacientes y saber esperar, porque así es como Dios lo ha dicho en su palabra, que vendrán días, dice el Señor, vendrán días en que Dios tiene que derramar esa potencia de lo alto, esa fuerza mayor, para que la persona pueda, con el poder de Dios, entonces ser embestido, ser levantado y ser verdaderamente hecho eso que Dios quiere. Por ejemplo, en Isaías capítulo 32, versículo 15 dice el Señor: hasta que nosotros sea derramado espíritu de lo alto y el desierto se torne en campo labrado y el campo labrado sea estimado por bosque. Palabras proféticas dichas por el profeta Isaías. Dice: hasta que nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, el espíritu con potencia, con fuerza. Y entonces dice el Señor, el desierto, la persona que se encuentra como en un desierto, en un vacío, en una zozobra, se encuentra allí no sabiendo qué hacer, anhelando, esperando alcanzar esas grandes maravillas de Dios. Entonces allí dice el Señor, ese desierto se va a tornar en un campo labrado, y el campo labrado será estimado por bosque. Por eso es que en otro texto Isaías decía, ¿qué decía allí? Renuevo de mi plantío, porque tiene que ser el hombre renovado de parte de Dios para poder alcanzar estas grandes bendiciones. Y también en Isaías capítulo 10, versículo 27 dice el Señor: y acontecerá, tiempo futuro, en aquel tiempo, que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se empodrecerá por causa de la unción. Bendito sea el Señor. El yugo se empodrecerá por causa de la unción, porque Dios tiene que ungir a sus santos, ungirlos con lo alto, revestirlos con coraza de justicia, revestirlos con poder, con gloria, con majestad, para que sus criaturas puedan verdaderamente reinar delante de los hombres
y delante de Dios. Son las palabras que Dios ha prometido, en el cual Dios tiene que a su pueblo y a sus hijos ungirlos y bendecirlos, levantarlos y ponerlos en altos, vestirlos con coraza de justicia, vestirlos como novio, como novia, ataviados con sus joyas, ataviados con sus grandes maravillas, porque solamente Dios puede dar a cada uno todo aquello que está determinado en su palabra. Pero mucha gente está dentro de este plan, pero aún todavía no puede ver en su vida manifestada estas grandes maravillas. Pero dice el Señor, no temas, no temas, sabed esperar, que el tiempo lo tiene Dios determinado, dice el Señor. Libro de Daniel, capítulo 11, versículo 35, dice el Señor, porque algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo o tiempo. Dios tiene primeramente que emblanquecer, tiene que purgar, tiene que limpiar el pecado del hombre, allí en un proceso de formación. Por eso la Escritura dice claramente en el libro de Corintios, 1 Corintios, capítulo 3, en el versículo, vamos a ver bien, 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 7, vamos a ver desde el 6, yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero el crecimiento exacto, ese lo da Dios. Por eso, amados hermanos en el Señor, verdaderamente, volviendo al texto anterior que habíamos visto, es así como Dios nos habla y nos dice, de acuerdo al libro de Daniel, que muchos serán limpiados, muchos serán purgados y muchos serán emblanquecidos para que pueda haber ese tiempo del cumplimiento exacto de la obra de Dios, en la que su palabra dice claramente que sus siervos, sus instrumentos, tienen que ser limpiados, tienen que ser probados, tienen que ser primeramente purificados. En el libro 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 21, dice el Señor, así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Bendito sea el Señor. Así es como Dios nos habla, así es como Dios nos enseña, como sus palabras nos instruye, como su palabra nos ilumina y nos hace Dios comprender que verdaderamente el Señor, sus planes, sus proyectos no se van a detener, que todo eso tiene que cumplirse en la forma como Dios lo determina, para que así verdaderamente haya cumplimiento a la palabra del Señor. También dice así claramente el Señor en otros tantos textos donde Dios habla. ¿Cómo dice el Señor? En el libro 1 de Timoteo capítulo 3, en el versículo 9, versículo 10, que tengan el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean antes probados, y si ministraren, si fueren sin crimen. Hay que mantener totalmente esa forma que Dios quiere. Por eso es que el Señor dice, estimados hermanos y oyentes en Dios, que Dios va a llegar el día en el que Él tiene que actuar.
en el que Dios tiene que actuar. Y entonces cuando ese día llegue, allí se cumplirá una de las grandes promesas que Dios ha hablado a través del profeta Malaquías, que dice el Señor así, libro de Malaquías capítulo 3, versículo 17 y versículo 18, dice el Señor: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo que hacer, y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. 18. Entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Miren, hermanos, todas estas grandes maravillas, que va a llegar el día verdaderamente en que Dios hará una diferencia. Tal vez hoy en día no se ve tanta diferencia entre una y otra persona, aunque hay muchos que están verdaderamente siendo formados y preparados hasta el tiempo en que Dios utilice a sus criaturas verdaderamente. Así como escribió el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 4, en el versículo 1, 2, 3 dice el Señor: también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada muestra la diferencia del siervo, aunque es señor de todo. Mientras está en la condición de niño, mientras está creciendo, mientras está formando, ese escogido, ese que está predestinado, no se ve la diferencia. No se ve la diferencia con otra persona común. Dice el versículo 2: mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Porque el tiempo del Padre, así como decía el primer texto, haré que se cumpla esto. Por eso, amados oyentes en el Señor, todo es en el plan de Dios. No es cuando uno quiere, no es cuando uno quiere, sino como Dios lo tiene determinado. Libro de Malaquías capítulo 4 versículo 2 también dice el Señor: mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Allí sí es el tiempo. Mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Llegará el día de ese despertar, en que Dios tiene que actuar, en que Dios tiene que obrar y mostrar la obra de sus manos en sus criaturas. Y entonces dice Dios: allí echaréis de ver la diferencia entre el que sirve y el que no sirve. Allí sí será notorio, será palpable la persona que verdaderamente está con Dios, la persona que verdaderamente Dios está con él. Por eso es que en realidad la Escritura nos hace comprender a través de tantas palabras, de tantos mensajes dichos por los primeros padres, que Dios tiene que esos instrumentos mostrar la obra de sus manos. Pero primero tiene que haber el proceso de blancamiento, de purgación, de purificación. Tiene que ser quitado el hombro de su cerviz, dice el yugo. Tiene que empodrecerse toda maldad a causa de esa unción grande. Eso es lo que Dios, hermanos, en una y en otra parte de la Escritura, Dios nos habla. También dice en el libro del profeta Malaquías capítulo 4 versículo 3: y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bendito sea el Señor. Por eso, amados hermanos en el Señor, hay que conservar la esperanza, hay que conservar en Dios la unión y la comunión, para que podamos ver todas esas grandes obras del Señor, como también dice en el libro de los Salmos, escrito por David,
cómo el Señor habló por su boca diciendo estas palabras en el Salmo capítulo 58, versículo 10 y versículo 11. Alegraráse el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. 11. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay fruto para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Todos esos planes están en el plan de Dios. Todo eso está en el plan del Señor, que Dios tiene que poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Dios tiene que poner a todo forma de mal bajo el estrado de los pies, para que así pueda haber verdaderamente ese fiel cumplimiento de su palabra, como dice en el libro de Romanos, capítulo 16, en el versículo 20. Y el Dios de paz quebrantará presto Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. Entonces miremos, hermanos, qué palabras del Señor verdaderamente dichas, que Dios tiene que actuar, que Dios tiene que obrar, que Dios va a hacer que sus palabras sean hechas y cumplidas, porque Dios tiene que librar a su pueblo. Dios tiene que hacer que se cumpla su palabra con bondad, con misericordia. Dios tiene que venir por el pronto auxilio, porque Dios es el que va a hacer su obra redentora en cada uno. Dios va a hacer que sus proyectos tengan vida. Y asimismo, amados hermanos en el Señor, lo que Dios nos enseña es perseverar hasta el fin, mantenerse en espera, porque Dios hará grandes cosas, es lo que dice en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 23. Tierra, no temas, que Dios hará grandes cosas, grandes maravillas, grandes señales, grandes prodigios, y todo eso está en el plan del Señor. Por ejemplo, en el libro de Salmos, en el capítulo 90, en el versículo 16 y en el versículo 17, allí también está esta petición escrita por David, rey de Israel. Dice el Señor así: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Y sea la luz de Jehová nuestro Dios con nosotros, y ordena en nosotros la obra de tus manos. La obra de tus manos muestra, confírmala en nosotros, dice su palabra. Grande es el Señor. Y asimismo también dice en el versículo 14, Salmos 90, 14: sácianos presto de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Gracias, Señor. También dice el versículo 15: alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años que vimos mal. Gracias, Dios. Entonces miren, amados hermanos en el Señor, todas estas palabras fueron palabras dichas en los tiempos pasados para que tengan su cumplimiento. Por eso en el profeta Zacarías, allí hay una palabra hermosa en que Dios habla diciendo este mensaje. Tómelo en cuenta. Zacarías capítulo 8, versículo 23, dice el Señor: así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las gentes trabarán de la falda de un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Cuando se muestre la diferencia entre el que sirve y el que no sirve, muchos serán los que vendrán a implorar el favor de Dios
a través de sus siervos, en los que Dios ha derramado unción y poder. También dice en Zacarías capítulo 8, en el versículo 20 al versículo 22, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y moradores de muchas ciudades, y vendrán los moradores de la una ciudad y la otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán pueblos, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones, a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Grande es Dios, hermanos. Veamos otro ejemplo, como aconteció en los días pasados, en los días del profeta Samuel. Ahí es clara la expresión de Dios que dice que la gente venía a buscar en Samuel una respuesta de Dios. Consultaban a este vidente del Señor, y esas son las promesas de Dios, así como ayer, hoy, mañana y siempre. Libro 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 6, versículo 7, versículo 8 hasta el versículo 9. Dice así su palabra. Y él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un hombre de Dios, que es varón insigne. Todas las cosas que él dijere sin duda vendrán. Vamos pues allá, quizás nos enseñará nuestro camino y por dónde hayamos de ir. 7. Y Saúl respondió a su criado, vamos ahora, mas ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que presentar al varón de Dios. ¿Qué tenemos? 8. Entonces tornó el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata, esto daré al varón de Dios porque nos declare nuestro camino. Versículo 9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos hasta el vidente, porque el que ahora se llama profeta, antiguamente era llamado vidente, un vidente de Dios, así como Gad, un vidente puesto para anunciar a David, rey de Israel, le anunciaba lo que de parte de Dios le decía. Y entonces así, estimados hermanos en el Señor, cuando todas estas cosas sean hechas, cuando todas estas maravillas se muestren, cuando todo esto sea manifestado, entonces habrá diferencia. Dios hará notar la diferencia entre sus siervos cuando estén llenos, cuando estén ricos, cuando estén fortalecidos de todas estas grandes cosas. Pero lo cierto, hermanos, es que sin esta unción, sin esta fortaleza de Dios, sin este poder de Dios, ¿cómo la persona puede mostrar la diferencia entre unos y otros? Así el apóstol Pablo en aquellos días hablaba también por sus apóstoles y hermanos con los cuales se servía y hacían la obra del Señor. Libro de Romanos capítulo 15, versículo 14, desde el 13 dice el Señor, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Sin esa virtud de Dios, ¿cómo la persona puede hacer que se cumpla la palabra de Dios? ¿Y cómo se podría mostrar a Dios desde lo íntimo de la persona para que los demás puedan creer? Versículo 14.
Pero cierto estoy de vosotros, hermanos míos, que aun vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Bendito sea el Señor, hermanos. Así el apóstol Pablo hablaba para dar a conocer, dar a notar que verdaderamente Dios estaba con ellos. Versículo 19. Con potencia de milagros y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios, que de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, he llenado todo el Evangelio de Cristo. Todo estaba anunciado, proclamado, y todo estaba lleno de la bondad de Dios. Entonces, de la misma manera, el apóstol Pablo también, en otra de las cartas, en el capítulo 4, versículos 7 y 8 de 1 Corintios, dice así el Señor: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Ya estáis hartos, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Ojalá reinéis, para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. Grande Señor, grande es Dios. Por eso, amados hermanos, Dios es el que hace esta poderosa y maravillosa obra en que Él tiene que mostrar en sus hijos, mostrar en su pueblo las cosas que Él tiene que dar, porque Dios tiene que hacer la manifestación en el tiempo de Dios. Amados hermanos, y es así como en tantas partes de las Santas Escrituras que la palabra de Dios nos habla. Solamente lo que Dios anhela y espera en sus hijos, que cada criatura suya pueda es vencer, pueda es mantenerse firme, luchando y proclamando la bondad de Dios, que el hombre pueda ser firme en lo que ha creído. Como dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 7, en palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia, a diestra y por siniestra. Así es como Dios manda, diciendo que sus hijos, que sus criaturas, es necesario que estén ceñidos sus lomos, ceñidos sus pensamientos, como dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza, esperad perfectamente la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os sea manifestado. Ahí habla, esperad, dice el Señor, para que se manifieste todo en perfección. Todo se manifieste en perfección. Porque hay una primera manifestación de las arras de Dios, ese primer anticipo que Dios da. Pero eso no es todo el compendio completo. Por eso, amados hermanos en Dios, su Escritura, su palabra de Dios nos enseña que el creyente tiene que esperar e ir creciendo día a día en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 18, dice así la Escritura del Señor: mas creced en la gracia, creced en el Espíritu, ir creciendo día a día. Repitiendo, dice la palabra: mas crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. Pero para que toda esa gracia se vaya manifestando, también Dios dice que hay cosas que ir dejando atrás,
hay actitudes negativas que se tienen que ir quedando atrás, que tienen que irse anulando ciertas faltas, ciertas conductas negativas, como dice en el libro 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Bendito sea el Señor. Versículo 3. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, que el Señor es benigno. Entonces, amados hermanos, no solamente el apóstol Santiago, también el apóstol Pedro, también el apóstol Santiago hace esta manifestación en Santiago capítulo 1, versículo 21. Dice el Señor allí, lo que es necesario ir dejando. Palabra de Dios. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, residid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salva a vuestras almas. Allí habla de lo que es necesario, que tiene que irse quedando atrás. Libro de Efesios capítulo 4, versículo 22, el Señor dice así, palabra de Dios, Efesios 4, 22. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Versículo 23. Y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es lo que Dios habla allí? Que hay que dejar atrás la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado, que está ahí encaprichado conforme a los deseos del error. Porque no es que la persona, por el hecho de que ya tiene parte, algo con Dios, ya todo está bien. Cuidado con caer con ese engaño que la persona se hace y podamos llegar a este punto que un día habló el rey Salomón en el libro de los Proverbios, ¿no? Hay que tener bastante en cuenta eso, de esa falsa proclamación como que todo ya está completamente limpio, ¿no? Esta palabra dice así en el libro de Proverbios capítulo 30, ¿no? 30, versículo 12. Hay generación limpia en su opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. También dice el versículo 13, ¿no? Vamos a ver a más bonito. Versículo 13, ya dice así el Señor. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados son alzados. También dice, hay generación cuyos dientes son espada y cuyas muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y de entre los hombres a los menesterosos. Todo eso, amados oyentes, hay que tomar en cuenta, ¿no? Que dice claramente, como estábamos viendo acá, en Efesios 4:22, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. Hay cosas que Dios manda, que tienen que ser quitadas, desechadas, que tienen que ser expulsadas de adentro para que vaya produciéndose día a día el lavamiento, la purgación, la purificación, hasta que ese plantío del Señor, como decía el primer texto, sea renovado íntegramente. Entonces, amados oyentes en Dios, hermanos en Cristo Jesús, así es como Dios manda que muchas cosas tienen que ir quedando atrás. Por ejemplo, Efesios 4:25,
otra cosa que Dios manda que sea dejada. Por lo cual, dejada la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Algo más que manda Dios que sea dejado y quitado. Efesios 4:31. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. ¿Qué manda más Dios que sea quitado? Colosenses 3:8 dice el Señor: mas ahora, hoy, en este tiempo, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. Y así hay un sinnúmero de cosas en las que Dios dice que el hombre tiene que ir dejando. Pero también hay una parte importante en el libro de Zacarías, en cambio, que ahí dice el Señor: estas son las cosas que habéis de hacer. Estas son las cosas que se tienen que practicar. Libro de Zacarías capítulo 8, en el versículo 16 el Señor dice: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad en vuestras puertas verdad y juicio de paz. Versículo 17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis juramento falso, porque todas estas cosas son las que aborrezco, dice Jehová. Bendito sea Dios. Y entonces, hay cosas que Dios manda ir dejando, y hay cosas que anhela que el hombre vaya adquiriendo día a día y las vaya practicando en espera de que llegue ese día en que haya ese total cambio, transformación interior. Por ejemplo, Zacarías capítulo 7, versículo 9, versículo 10, palabra de Dios que dice: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad juicio verdadero, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No agraviéis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su prójimo. Estas son las palabras que el Señor dice que es necesario que el hombre con ello vaya día a día trabajando, formando una manera justa de vida, una conducta agradable a Dios, como también dice en el libro de Miqueas capítulo 6 versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que sea bueno, y que pida de ti Jehová solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Qué grandes palabras, hermanos, verdaderamente son palabras hermosas, y cómo Dios día a día trabaja por su pueblo con la finalidad de que sus hijos, sus hijas, todos aquellos que Él ama ayer, hoy y siempre, a través de sus mensajes, el creyente, el hombre que es de Dios, se vaya formando, se vaya renovando, vaya trabajando día a día, para que así entonces llegue ese día en que todas las cosas tienen que ser hechas, tienen que ser cumplidas, porque son dichos del Señor que no faltarán, que no fallarán, porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo del hombre para que se arrepienta. Dios lo dijo, Dios lo hará, y así es como el Señor ha mandado diciendo. Por decir, en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 4, dice el Señor: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová de los ejércitos será con vosotros como decís. ¿No? Qué hermosas palabras. Qué hermosos dichos del Señor. Y por eso, amados oyentes en el Señor,
pasando al último libro de las Santas Escrituras, como es el libro de Apocalipsis, allí es donde se encuentra la parte final de este mensaje que hoy día hemos tomado. Dios dice en sus mensajes que Él nos ha llamado para que nosotros seamos vencedores y no vencidos. Vencedores y no vencidos. Es lo que dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 37. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vencidos no, sino que día a día, a pesar de errores y faltas que se cometen, el Señor dice que sus hijos tienen que ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. También lo dice en el libro Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. A Dios gracias que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Por eso es que el hombre por sí mismo no puede vencer, pero allegado a Dios y practicando el bien y aborreciendo el mal, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 21, el Señor dice así claramente: no seas vencido de lo malo, antes con el bien vence al mal. Y en Apocalipsis encontramos una gran descripción de que el apóstol Juan, en la revelación de este libro final, habla diciendo a los creyentes que hay que vencer, que hay que vencer y hay que vencer y no ser vencido. Por ejemplo, veamos, libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Ahí empieza una de las ordenanzas en que Dios manda a vencer. Dice así: y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la segunda muerte. Ahí está escrito una de las grandes ordenanzas en las que Dios dice: el que venciere. ¿Por qué entonces mucha gente piensa que la persona no tiene nada que hacer porque solamente Dios lo hace todo? ¿Es verdad? Dios es la fuerza mayor, la virtud, el espíritu puesto en el corazón del hombre para que por medio de esa fuerza la persona pueda vencer. Eso también estábamos viendo en otro mensaje, como dice en 1 de Juan 5:4, ¿no? Que el que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Pero Dios nos hace a todos nosotros reflexionar que la persona a conciencia tiene que trabajar día a día por la salvación que Dios le ofrece. Entonces, dice acá, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No vayamos a estar pensando que está hablando Dios a esas cuatro paredes. El mensaje es personal, es a cada uno. Cada uno es iglesia del Dios viviente. Cada uno es el templo del Señor. Y que cada uno tiene que oír, trabajar para poder vencer los obstáculos de la vida. Entonces, amados hermanos, miremos más adelante. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, sigue diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nuevo nombre escrito, la cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Gracias, Señor. Y seguiremos viendo, porque no solamente son estos dos versículos, sino son más en los que Dios dice que hay que vencer, que hay que superar, que hay que derribar muros, hay que vencer murallas, hay que romper bronce, romper acero y todas esas fuerzas negativas. El Señor lo dice así.
Vamos a ver. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26. Hermosa palabra. Y el que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. Grande Señor. En todos estos versículos Dios está hablando del que hubiere vencido, del que hubiere luchado, del que hubiere peleado la buena batalla, como el apóstol Pablo. Él reconoció: he peleado la buena batalla, he ganado la carrera, ¿no? He luchado. No era un hombre que estaba cruzado de brazos. Estaba día a día trabajando, cuidando el camino. Por eso es que Jesús dijo desde el comienzo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está presto, pero la carne es débil y enferma. Hay una ordenanza en que Dios dice, y aún desde el comienzo, cuando dice en Josué: mira que te mando, dice Dios, que seas valiente, que seas fuerte. ¿No? Es una ordenanza. ¿Por qué Dios mandaría al hombre que sea valiente? ¿Por qué Dios mandaría al hombre que sea fuerte y que luche tenazmente para poder vencer? Si todo fuera fácil, entonces Dios no mandara que el hombre tiene que esforzarse con valentía. Josué capítulo 1, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, dice allí. Versículo 7. Solamente te esfuerce y seas muy valiente. Otra petición. También dice el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerce y seas muy valiente. En los 3 versículos Dios está hablando de esta parte. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que vayas. O sea, hay una ordenanza de Dios en el que Él dice: mira que te mando, mira que te ordeno que seas valiente. Pero mucha gente vive confiada, mucha gente vive reposada, como que Él no tiene nada que hacer, solamente esperar que Dios haga. ¿Es verdad? Dios dice: no tenéis vosotros para qué pelear, yo pelearé por vosotros. Pero Dios le manda al hombre que tiene que esforzarse por mantenerse sobrio, por mantenerse en vigilancia, en cuidado, a fin de que nada le sea arrebatado de lo que Dios le ha dado. Por ejemplo, sigue diciendo el Señor, Apocalipsis capítulo 3, versículos 11 y 12. He aquí, yo vengo presto. Retén lo que tienes, cuida lo que te he dado, dice el Señor, para que ninguno tome tu corona. Versículo 12. Y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. Bendito sea el Señor. Grandes palabras son las que Dios ha hablado, son las que Dios ha dicho, y serán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 3:21, también dice el Señor: y al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué grandes palabras, hermanos. Qué grandes y maravillosos dichos del Señor. Sigamos viendo. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, dice el Señor: y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles.
Qué gran palabra, hermano. Qué gran palabra del Señor. Y a la persona que lucha, que se esfuerza, aunque sea con un poco de fuerza, con un poco de potencia, ¿qué le dice Dios? Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras, dice Dios. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aún con ese poco de potencia, ahí estuvo luchando, hablando, queriendo, no queriendo, pudiendo, no pudiendo, pero ahí se mantuvo. Hasta que llegó el día en el que el Señor pone a sus enemigos por estrado de sus pies y comienza entonces esa manifestación poderosa donde ya se cumplirá lo que también dice el profeta Job en el libro de Job, capítulo 5, en el versículo 19, una palabra de Dios hermosa que dice así el Señor. Porque primero el Hijo tiene que pasar un proceso de formación, de prueba, donde dice, libro de Job capítulo 5, versículo 17, dice el Señor: he aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es el que hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. 19, ahí está el punto. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. ¿Por qué el mal ya no le toca? Porque venció. Porque ya venció. Porque ya venció. Porque ya entró al reposo en Dios. Porque ya vive en paz. Porque ya tiene armonía consigo mismo. Porque superó la carnalidad. Porque derribó los muros. Porque tumbó el orgullo, la soberbia, la arrogancia, el mal camino. Porque dejó que Dios trabaje en su vida. Proverbios capítulo 19, versículo 23, allí también hay otro versículo. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá el hombre lleno de reposo. No será visitado de mal. El mal ya no tiene fuerza. El mal ya no tiene poder sobre esa persona porque ha vencido, porque ha luchado, porque se ha esforzado, porque ha hecho todo lo posible y lo imposible por perseverar. Entonces, clara es la expresión de la palabra del Señor que Dios entonces vuelve a decir. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo, vamos a ver bonito, 2, versículo 19. Yo he conocido tus obras, dice Dios, y tu caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Si primero servía y hacía algo para Dios, postrer tiempo hará mayores cosas. Porque es Dios el que dice también en el libro del profeta Ageo, ahí dice el Señor claramente que la gloria de la casa postrera va a ser mucho mejor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Libro de Ageo capítulo 2 versículo 9. La gloria de aquesta casa postrera será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Qué hermosas palabras, hermanos. Qué hermosos dichos del Señor. Qué grandes son las palabras de Dios, que todo Dios lo tiene reservado para el postrer tiempo. Por eso, amados hermanos en el Señor, el mensaje de este día, las palabras de este día compartidas con ustedes,
Son palabras en las que Dios, hablando, está diciendo que hay grandes promesas. Y otro texto más en el que también Dios habla acerca de vencer. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Grande es Dios, Señor. Grande, grande eres, Señor. Entonces, hermanos, con todo este repertorio de palabras de vida de Dios, ¿qué es entonces lo que nosotros no podríamos esperar? Si todo Dios lo tiene allí en espera. Todo lo tiene Dios allí, el Señor, en espera. Porque el Señor es el que promete. Apocalipsis capítulo 22, versículos 2 y 3, el Señor dice así: He aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Versículo 14: Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. Grande Señor, bendito sea Señor. Y entonces, hermanos, que así es como la palabra dicha tiene poder. Apocalipsis 22:6, y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas pronto. Así hablaba Juan. Así hablaba Juan, de que testificaba lo que pronto iba a acontecer, lo que pronto estaba por venir. Amados hermanos, este es el mensaje de este día, para honra y gloria de Dios, para la bendita misericordia del Señor. Y solamente, hermanos, solamente tratemos y cuidemos, como dice aquí en este versículo, Apocalipsis, versículo 16, capítulo 16, versículo 15, palabra de Dios que dice: He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado, dice Dios. Bienaventurado el que vela y que cuida sus vestiduras, que trabaja por cuidar esa vestidura que Dios le dio, ese regalo, ese don, ese ministerio encargado, si lo conserva, que no lo ensucia, que no lo mancha, que lo tiene allí conservado como un gran tesoro. Amados hermanos en el Señor, gracias a Él, gracias a su bendita bondad y misericordia este día, estas palabras divinas han sido compartidas con ustedes, hermanos, para gloria y honra de Dios Padre, y que hoy, mañana y siempre su palabra sea de bendición en cualquiera que la escucha. No la desprecies, hermanos, ámala, y que Dios será contigo. La paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Amados hermanos en Cristo Jesús, que Dios les bendiga rica y poderosamente donde quiera que ustedes estén. Y este mensaje transmítelo a otros. Envíalo por correo a un amigo, un hermano, que serán de mucha bendición. Dios te guarde, hermano, hasta otra oportunidad. Amén.